Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Capítulo 8. Dominio del inconsciente. 1. Dualismo psíquico. 2. Autoanálisis. 3. Papel del inconsciente. 4. Principios directivos. 5. Imaginación y quimera. 6. La sensibilidad. 7. La memoria. ¡1. Dualismo psíquico. Ya hemos hecho mención de los dos grupos de funciones psíquicas que se asocian y a veces se contraponen en nosotros mismos. Unas de ellas condicionan la conciencia psicológica, las otras, en su conjunto, reciben la denominación de inconsciente. Lo que caracteriza principalmente la conciencia es el discernimiento, la deliberación, la atención voluntaria. En cuanto al dominio del inconsciente, engloba por una parte los elementos hereditarios, de los que proceden las tendencias, los gustos, las aspiraciones, las resonancias de la sensibilidad y por otra parte, los automatismos adquiridos. El inconsciente registra los recuerdos, los conserva y los restituye, bien espontáneamente, bien a efecto de las impresiones inmediatas, bien en fin a requerimientos de la voluntad. En el estado de vigilia, tanto la conciencia como el inconsciente permanecen activos. Durante el sueño, solo la conciencia duerme. El inconsciente continúa manifestándose. Una sucesión más o menos coordenada de imágenes invade el campo del pensamiento y teje la trama de la ensoñación. En el estado de hipnosis, la conciencia, momentáneamente suspendida, abdica su dominio sobre el inconsciente, el cual reacciona pasivamente siguiendo las incitaciones y representaciones sugeridas por el operador. Cuando hallándonos sumidos en una profunda ensoñación, sentimos que se nos llama, sin que a pesar de ello la conciencia recobre su claridad, es señal de que esta última se eclipsa y obscurece al dejar escapar nuestras potencias mentales por las fantasmagorías de la imaginación. La embriaguez, que aniquila las facultades discernidoras y coloca al hombre bajo la influencia de una especie de delirio acompañado de impulsos aberrativos, acusa también la dualidad psicológica. La costumbre, en suma, al oponer a la razón un automatismo que muchas veces aquella no puede reprimir, es un ejemplo perfecto de la coexistencia de ambas personalidades en el seno de un mismo individuo. El problema del inconsciente, de sus profundas subtracciones y de su articulación con la conciencia ha recibido diversas interpretaciones, todas provisionales y muy alejadas todavía de una precisión integral.
Aquellos de nuestros lectores a quienes interese especialmente esta cuestión harán bien en consultar los trabajos de Dumas, de Duels-Baubers, de Janet, de Freud y de Adler. Las sencillas nociones que preceden bastarán, desde el punto de vista práctico, para la organización del control de las facultades psicodirectivas con relación a sus auxiliares subconscientes. 2. Autoanálisis. Para regir el inconsciente, juzgamos esencial efectuar una valoración de sus componentes y percatarse de cuáles son sus principales mecanismos. El psicoanálisis freudiano, cuyo objetivo puramente terapéutico limita la técnica, tiende a determinar ciertos complejos. El análisis psíquico-educativo, tal como nosotros lo entendemos, es decir, el que tiene por objeto la aprehensión lúcida de todas las palancas de mandos interior, consiste en inventariar metódicamente tanto el dominio subconsciente e inconsciente, aunque por lo que a la mayor parte de los individuos se refiere, este inventario necesita el concurso de especialista. Se puede, no obstante, intentar un autoexamen preliminar. Aconsejamos en este caso proceder asiduamente pero sin precipitación y consagrándole cuantas sesiones sean precisas, de 1 a 2 horas. También aconsejamos anotar las observaciones a medida que se vayan manifestando, tras de haber coordinado los elementos que haya sido posible definir. Debemos investigar lo que hay en nosotros de herencia y lo que ha sido adquirido. Primeramente, examinaremos nuestros instintos. Démonos cuenta de todo cuanto se manifiesta en nosotros, tanto de normal como de anormal. Lo que hay de excesivo o desviado del dominio instructivo. Debemos adquirir conciencia de nuestras principales tendencias y muy especialmente de aquellas que nos son más penosas de confesar. Algunas de ellas son el resultado de la transmisión de herencias, cuyo origen hallaríamos si conociésemos psicológicamente nuestro árbol genealógico. Otras han nacido de la asociación de diversos elementos hereditarios. Estas últimas representan bien términos medios entre elementos antagónicos o bien asociaciones de elementos análogos de los que nosotros somos el lugar de confluencia. Nótese bien que no existe la fatalidad hereditaria para quien ha adquirido un conocimiento perfecto de sus predisposiciones atávicas, ha logrado dominar sus orígenes, ha definido su mecanismo y por consiguiente se encuentra en situación de poder dominarlas. También debemos inventariar nuestros gustos, nuestras propensiones y nuestras avideces de toda naturaleza. Averigüemos cuáles de estos gustos o propensiones son reminiscencias parciales de nuestros antepasados y cuál ha sido el papel que hasta ahora han venido desempeñando en la génesis de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestras iniciativas, de nuestra realización y de nuestros fracasos. En una palabra, en la condición física, moral o social en que actualmente nos hallamos. Nuestras aptitudes e ineptitudes se elaboraron en un pasado lejano. Numerosas generaciones han contribuido a la evolución hasta la etapa en que actualmente nos hallamos, de nuestras propias posibilidades. Por consiguiente, debemos definir nuestras cualidades presentes. En lo que se refiere a lo que hay en nosotros de adquirido, debemos procurar reconstituir nuestras aptitudes desde la edad en que comenzamos a tener uso de razón. Nosotros, y entiéndase que el autor generaliza y se refiere a sus lectores, hemos dejado extender pasivamente ciertas inclinaciones perjudiciales, como asimismo hemos descuidado el ejercer y fortificar diversas facilidades de las que hubiéramos podido sacar partido de haber conocido los principios de la cultura psíquica. Al efectuar este análisis, debemos hacer abstracción de toda complacencia. 3. Papel del inconsciente. Consiste en este papel: primero,
en proporcionar la energía propulsiva de que son generadoras las avideces. Segundo, en almacenar y conservar el conocimiento teórico y experimental. Tercero, en poner al servicio de la conciencia diversos automatismos a los cuales puede ésta confiar la ejecución de las tareas para las cuales han sido formados. Cuarto, en asegurar el imperio del pensamiento y de la voluntad, reflejo sobre las funciones orgánicas por medio del gran simpático. Examinemos por separado cada una de estas 4 funciones. Primera, reléase el párrafo 5 del capítulo 1. El lector comprenderá completamente que lo que sustenta su esfuerzo con miras a la obtención de cualquier objetivo, adquisición de conocimientos especulativos o prácticos, perfeccionamiento individual, acceso a una situación susceptible de compensar ampliamente sus necesidades o aspiraciones, acumulación de elementos de poder, satisfacción de orden efectivo, etcétera, etcétera, es una u otra especie de avidez. Las hay que son viles y aún funestas, como las hay también elevadas y saludables. Estas últimas se desarrollan aplicando constantemente a ellas el pensamiento. Es factible debilitar e incluso aniquilar progresivamente las otras, oponiéndoles insistentemente una representación precisa de las alteraciones y trastornos que suscitan. Segunda, como hemos demostrado en nuestras obras acerca de la memoria, de la educación de la palabra y la del estilo, la aptitud para registrar y conservar con precisión los conocimientos depende ante todo de una particular impresionabilidad del inconsciente, pero ésta se modifica a medida que la atención voluntaria se desarrolla. Por otra parte, habituándose a clasificar el conjunto de nociones adquiridas y a relacionar cada nueva noción con aquellas del mismo orden que ya se poseen, se pueden reorganizar los mecanismos del automatismo mnemónico. Tercera, toda operación hábil que hoy somos capaces de ejecutar, sin reparar en el detalle, sino simplemente por efecto del impulso intencional de una serie de maniobras automáticas, y a veces incluso sin tan siquiera pensar en dicha operación, se efectúa a impulso de nuestro inconsciente. Hablamos, leemos, escribimos, es decir, nuestro pensamiento se transforma instantáneamente en fórmulas literales, lo mismo que un texto colocado ante nuestros ojos se transforma en una sucesión de pensamientos. Para realizar esta operación, nos ha sido necesario dirigir nuestro inconsciente hacia la asociación de que tales y cuales signos corresponden a esta o aquella representación. De igual modo, el pianista que, puesta su mirada y su espíritu en la partitura, la descifra al instante, no piensa en el mecanismo de sus dedos, ha educado a su inconsciente para que se encargue de ello. Por consiguiente, todos tenemos en nosotros mismos un excelente secretario, pero debemos instruirlo minuciosamente si queremos que nos asista y que incluso pueda reemplazarnos brillantemente. En razón misma de su ductibilidad, dicho secretario adquirirá las costumbres que le impongamos, aun cuando al principio parezca oponer alguna repugnancia. Orden, método, exactitud, asiduidad, concentración, etc., requieren primeramente un esfuerzo consciente, resostenido y prolongado. A partir de este momento, todo es ya espontáneo. Si por espacio de algún tiempo procuramos reflexionar antes de hablar o de decidirnos a cualquier cosa, nuestro inconsciente, que antaño desataba impulsivo nuestra palabra o nuestros actos, se acostumbrará a esperar dócilmente nuestra deliberación. Cuarta, la acción ideomotriz de la idea, la repercusión de las imágenes mentales y de las emociones sobre las funciones viscerales se explican por el hecho de que el inconsciente tiene bajo su dependencia el sistema gran simpático. Es pues posible, como lo hemos expuesto en nuestro tratado de autosugestión, obrar poderosamente sobre el organismo en la medida en que el inconsciente se le ha subordinado. Añadamos que la inspiración, manantial del genio científico, estratégico,
artístico, literario, musical, etc., y en orden más modesto, el ingenio, la habilidad, etc., que todos podemos adquirir en cierta medida, proceden de la actividad psíquica subconsciente. 4. Principios directivos. En primer lugar, el lector no debe turbarse lo más mínimo si sucede que el inventario aconsejado en el párrafo 3 le pone enfrente de la certidumbre de hallarse poseído de inclinaciones mezquinas, irregulares o perversas, de flaqueza, de mediocridad o de insuficiencia de aptitudes. Tenga en cuenta el lector que estas inclinaciones son la resultante de sus hereditarismos más aparentes e incluso más superficiales. Más allá de esa zona existen otras virtualidades, hasta hoy estéticas, que el lector despertará seguramente, si tal es su firme intención. Supóngase el lector que es hombre temeroso, pusilánime y vacilante. Estas disposiciones heredadas de uno o varios individuos tienen una contrapartida, puesto que el lector es el exponente de toda su ascendencia, entre la cual es imposible que no haya habido hombres atrevidos, resolutos y valerosos. Las cualidades antagónicas de tus defectos existen pues en estado latente en tu subconsciente. Por lo tanto, no debes afligirte hasta la obsesión. Por el contrario, debes imponerte actos contrarios a las predisposiciones que deploras. Por insignificantes que te parezcan al principio, ten por seguro que te abrirán paso a otras más importantes. Edúcate, en tanto, en la admiración constante y en el deseo de aquellas cualidades por las cuales desearías sustituir tus defectos, y asimismo las posibilidades que quisieras adquirir. De esta guisa harás surgir unas y otras. A lo largo del capítulo 4, te hemos venido inclinando, lector, a dominar tus impulsos. Llegarás a conseguirlo, no lo dudes, tanto más cuanto que gracias al autoanálisis hayas conseguido un claro conocimiento de sus profundos orígenes. Desmonta el mecanismo de tus impresiones, emociones, inclinaciones, tentaciones, aversiones, recelos y repugnancias. Remóntate al origen de ellas y debilitarás sus efectos. Ni qué decir tiene que el matiz espiritual atento y serio, que implica la práctica de las precedentes indicaciones, difícilmente podrá ser adoptado viviendo en una atmósfera de ligereza, de agitación o de disipación. Reserva tu tiempo, defiende tus horas de soledad meditativa, no te expongas a frecuentes interrupciones del curso de tus pensamientos, hasta tanto que hayas logrado obtener resultados definitivos. Tú mismo debes estar interesado en rehuir al trato con toda personalidad que no constituya para ti un ejemplo, un aliento o un ideal. 5. Imaginación y quimera. Deliberadamente dirigida, la imaginación constituye un auxiliar subconsciente particularmente precioso, un auxiliar que prefigura, construye y descubre una especie de pantalla sobre la cual se asocian numerosas imágenes evocadas y dan vida a combinaciones en parte verificables y realizables. Por el contrario, abandonada a las reacciones instintivas y emotivas y a las impresiones procedentes del exterior, esta misma facultad se convierte en agente de todas las extravagancias, de todos los errores, de todos los extravíos. Una imaginación exaltada equivale al delirio y a la demencia. Considera la tuya, lector, como la puerta de este inconsciente que tratas de subordinar. Cuida de que no franquees su dintel nada que pueda introducir en el seno de la oscura región en que elaboran tus disposiciones del mañana, elementos de desorganización, de ceguera o de incitaciones perniciosas. Tus conversaciones, tus lecturas, tus momentos de ensoñación e incluso los espectáculos, aunque sean fugaces, que contemples distraída o complacientemente, influyen en ti, no solamente de un modo instantáneo, sino también a la larga,
pues todo queda registrado en el cerebro y todo subsiste, por lo menos en gran parte. Esto explica por qué el sueño transforma tan desenvueltamente los asentimientos del estado de vigilia. En realidad, toda la trama del desvarío se improvisa con ayuda de los materiales dispersos en el inconsciente, materiales entre los cuales figura todo cuanto por efecto de un relajamiento de la vigilancia hemos dejado que se infiltrase. Cuando, por espacio de varias semanas, se ha observado una rigurosa autovigilancia, la quimera no hace otra cosa que comentar las disposiciones reflejas. También en ocasiones las desarrolla. La actividad psíquica subconsciente se convierte entonces en un fiel auxiliar de la actividad psíquica consciente. He aquí por qué el sueño puede dar lugar al descubrimiento de soluciones buscadas, sin resultado inmediato, durante el estado de vigilia. A este respecto, será sumamente provechosa la lectura de las obras del Dr. Galley. 6. La sensibilidad. Para situar la vida afectiva, impresionabilidad, emotividad y sensibilidad bajo el control del consciente, no hay que reprimirla, ni mucho menos aniquilarla, sino regularizarla. A tal efecto, se procurará desarrollar la sensibilidad, primero en extensión y segundo en agudez. En extensión primero, por medio del cultivo de las propias modalidades estéticas, literarias, musicales o psicológicas, y seguidamente por el análisis de los sentimientos observados en uno mismo o en nuestro derredor. Búsquense los orígenes y determinantes de las disposiciones afectivas, sentimentales o pasionales a que los propios condicionamientos predisponen. Trátese de comprender y de explicar aquellas predisposiciones afectivas que se observen en torno y que parezcan incompatibles con las propias. Hágase por explicar por qué son posibles y aprécielas objetiva y equitativamente. En agudez, por la evocación precisa y por la meditación sobre los grandes temas heroicos y líricos de la historia del arte. Esta formación preservará a tu sensibilidad de excesivas devociones, de exaltaciones y cristalizaciones obsedentes. Tus reacciones e inclinaciones guardarán la medida y el equilibrio indispensables a la armonía de la vida interior, orientadas y estabilizadas por tu pensamiento reflexivo. Tus sentimientos actuarán en una atmósfera llena de claridad y de serenidad. 7. La memoria. De las tres funciones que le son peculiares, registro, conservación y recuerdo, la primera se efectúa conscientemente por la práctica de la atención voluntaria e inconscientemente por la de la atención espontánea. La conservación del recuerdo y la asociación de las ideas parecen eternamente asumidas por el inconsciente, pero éste, salvo raras excepciones de las que rinde cuenta la herencia intelectual, no organiza espontáneamente más que una ventilación somera de las nociones que acumula. De esta suerte, para permitir la extensión indefinida de la memoria, la diferenciación precisa de las imágenes conexas y la restitución coordenada automática a cada grupo de recuerdos, es indispensable un método clasificador minuciosamente establecido. En la mayor parte de nosotros, la educación del inconsciente deja mucho que desear. Esta educación consiste, esencialmente, en la adopción de un sistema bien estudiado de archivos cerebrales. En nuestra obra, Educación de la Palabra, hemos propuesto un sistema de este género, adaptable y modificable al gusto de cada cual, según su matiz espiritual y sus necesidades. De la misma manera que una oficina destinada a la conservación de diversas especies debe ante todo contar con armarios numerosos, cada uno de los cuales habrá de recibir los papeles que ofrezcan entre sí relación evidente.
del mismo modo que la distribución general de los diversos grupos de documentos deberá ante todo ser adscrita a tal o cual grupo de armarios, el inconsciente debe ser organizado como continente y su contenido revisado, seleccionado y clasificado por orden analógico. Nuestros lectores hallarán las indicaciones pertinentes en la obra antes citada.